familiares y amigos. Como pueden ver, que conjuga la letra con los números. Pero es muy importante, antes de comenzar la vida y obra de Camilo Cienfuegos, acá tenemos la presencia de un censo hecho por nuestro comandante en jefe Fidel Castro en su alegato La historia me absolverá, para que conozcan y por qué seguimos luchando y por qué vamos a luchar. Y eso es lo que hacían los imperialistas, esos gobiernos batistianos, esos gobiernos de Arno con garra. Ve la situación deprimente que existía en la época, la prostitución, el desempleo, no había trabajo, los niños tuberculosos no tenían asistencia médica, y por eso fue la causa de que luchó Camilo, pero luchó Fidel, pero luchó Martí, luchó Maceo, luchó Céspedes y todos esos héroes y mártires que yo le expliqué, por eso le rindimos tributo. Y hoy más que nunca el gran honor de explicarle la historia de Camilo Cienfuegos, como lo pueden ver ahí. Decirle que Yaguajay tuvo un gran privilegio grande, que tuvimos un alcalde socialista en medio de aquel tormenta, en medio de aquel terremoto capitalista que existía, Joséito Ruiz, un alcalde socialista que estaba acompañado por Raúl Ferrer, una personalidad de la cultura cubana, fue viceministro de Educación en nuestro país, que ese fue el partido socialista que acompañó y esperó a Camilo Cienfuegos cuando entró a la batalla de Yaguajay. Por todas las cosas buenas que Joséito Ruiz en aquel momento hizo, que hizo calles, parques, escuelas, casas de socorro, que era para atender los casos pobres, que eran muchos que existían en la época, y por todo lo bueno que Joséito Ruiz hizo, por eso Joséito Ruiz fue reelecto. Y mediante este periódico de la época que está ahí representado, Yaguajay festeja ese acontecimiento tan grande de esa alcaldía. Pero también decirle tristemente que Joséito Ruiz fue destituido, porque aquí lo explica en este periódico La Época, ¿por qué? Por el golpe de Estado de Fulgencio Batista. Por eso hace unos días que conmemoramos que nuestro comandante en jefe Fidel Castro, porque cuando hablo de Fidel hablo de Camilo, hablo del Che, hablo de Almeida, hablo de Sergio del Valle, hablo de Martí, hablo de Maceo. Y por eso, en esta carta que está aquí, en la tumba de Eduardo Chivá, en aquel momento nuestro comandante jefe Fidel Castro dijo: golpe de Estado no, revolución sí, y por eso hoy más que nunca apoyamos la República Bolivariana de Venezuela. No hay golpe de Estado, hay revolución. Y por eso le damos continuidad a la vida y obra de Camilo Cienfuegos, que nació un día como hoy, pero del año 1932, a las 7 de la mañana, que pudieron ver que sembramos una palma, porque hoy existen 87 palmas en nuestro complejo. 87 años debía tener Camilo, pero que sigue viva su historia, sigue vivo su ejemplo, sigue vivo su heroísmo, y por eso con tremendo gusto le vamos a explicar la historia de Camilo Cienfuegos, hijo de Emilia y de Ramón. Ese matrimonio tuvo 3 hijos, de procedencia española ambos, pero contrajeron matrimonio en Cuba, y salió ese gran fruto que los 3 lucharon por la revolución. Humberto fallecido, Osmani, que hoy se encuentra vivo y a pesar de su edad todavía está atendiendo un proyecto en las terrazas en Pinar del Río, y Camilo Cienfuegos, Emilia, ama de casa, y Ramón Sastre. La casa natal de Camilo en La Habana, en el barrio del Alto Pocito número 17, que es un museo nacional, que lo pueden visitar y que tienen esa gran oportunidad. Juguete preferido de Camilo que donó su madre en 1989, cuando la inauguración del monumento a Camilo Cienfuegos. Camilo, la presencia de Camilo, que estudió en varias escuelas y por la situación económica tuvo que cambiar constantemente, porque Ramón, como era sastre, cambiaba constantemente de dirección. Pero ahí está la formación de valores del padre de Camilo, cuando a pesar de la guerra que existía entre los mambis y españoles, lo llevó al Cacahual a tirarse una foto donde descansan los restos de Antonio Maceo, nuestro titán de bronce, el que Camilo leyó, se guió y decía, cuando explicaba, susurramente me sirva a los oídos, y que me dice: continúa la lucha, lucha por tu revolución. A pesar de toda la situación existente, Camilo no pudo continuar estudiando, pero estuvo 3 o 4 meses en una escuela donde él sí pudo dejar esta maravillosa figura de yeso, porque él quería ser escultor, pero no fue posible. Y hoy podemos apreciar y ver inclusive Apolo, la cara más linda del mundo, donde todavía
los tiranos, todavía el esbirro, en aquella época registraron la casa de Camilo y no conocía de la leyenda de Apolo. Y decía que eso era un comunista más y que había que ir a buscarlo. Hasta dónde llegaban los principios de esas personalidades que existían en la época. Pues estos personales de Camilo, zapatos Amadeo de la época, su brochita de afeitarse, que los cubanos aún todavía, muchos cubanos tenemos en ese sentido. Como podemos ver aquí en esta hermosa caja de cristal, un traje hecho por el propio Camilo Cienfuegos, por sus ideas, por su tenacidad. Camilo se crea una plaza de ayudante en la sastrería donde trabajaba Ramón, en la tienda del arte, pero era para ayudante para poner el botón y lavar tela, pero no había muchos ingresos. ¿Y qué hace Camilo? Él mismo confecciona este traje de pedazos de tela para participar en un carnaval de La Habana, darle promoción. Él era ayudante, no era vendedor, no era dependiente, y le daba tarjetas a las personas y decía, vayan y compren allá. Se incrementaron los ingresos en la tienda del arte y el dueño entonces lo puso como dependiente. Se dio cuenta de la promoción que había hecho Camilo. No había estudiado tan elevado nivel, pero sí tenía aquella eficacia, aquella cosita de que le podía llegar a las personas. Desde ahí comprendimos que Camilo era un hombre de pueblo y por eso luchaba para el pueblo. Decirle también que Camilo y su amigo Rafael Sierra, yo soy Sierra, pero no es familia mía. Con mucho orgullo me gustaría, pero bueno, no es de sangre, pero sí es de espíritu. Rafael Sierra y Camilo viajan a los Estados Unidos para trabajar porque la situación de la época era inmensa, había una situación crítica, pésima. Y entonces van a Estados Unidos a trabajar. Yo le explicaba a una compañerita ahí, le decía, un brasileño le decía que aquí comienza la vida revolucionaria de Camilo Cienfuegos. Aquí comienza a hacer revolución Camilo Cienfuegos solamente a la edad de 23 años cuando viajó a los Estados Unidos. Camilo pasó mucha hambre, mucha necesidad y mucho frío. Él viaja a los Estados Unidos para trabajar, porque también para ir a Estados Unidos él tuvo que pedir un préstamo al dueño de la tienda del arte para comprarse ropa. Pero no tenían dinero, rifaron un reloj, cuyo reloj nunca apareció, vendieron esas papelitas y no apareció el reloj. Eso. Y con eso entonces sacaron visa para Estados Unidos por 29 días. Camilo tuvo 2 años y 29 días. Camilo no le decía la realidad a sus padres. En esas cartas le mandaba otra cosa. Nosotros le llamamos carta de complacencia, porque no le decía la realidad. Pero Camilo, como bien le he explicado, le voy a decir que en el propio corazón de los Estados Unidos comenzó a hacer revolución. Recordó el pensamiento de nuestro héroe nacional, José Martí, que vive y vivirá su pensamiento por siempre. Y esa fue la lucha que Fidel hizo con el pensamiento de José Martí. Camilo se dio cuenta que vivió en el monte y le conoció las entrañas. Y desde ahí comprendió y conocía toda la situación que existía en Cuba en esos años del gobierno de Batista. Y podemos ver aquí que mediante esa caja de muertos, en una manifestación dándole muerte a los gobiernos de Trujillo, de Somoza, a los gobiernos arrogantes de Latinoamérica, a los gobiernos sangrientos y al propio gobierno de Batista, que mediante este documento que hay aquí, que él escribió a la voz de un periódico que existía en Estados Unidos, que lo nombró la identificación moral que acusa a Batista de todos los males de la época, en este documento, en el propio corazón de los Estados Unidos. Pero como estaba indocumentado y había sacado visa por 29 días, llevaba 2 años y 29 días, entonces Camilo ya fue perseguido y ya fue perseguido también por revolucionarios, porque estaba haciendo revolución en Estados Unidos. Pero cuando se encontraba en San Francisco, conoció una compañera llamada Isabel Blandón y contrajo matrimonio con ella cuando regresó a Cuba. Camilo es apresado y lo llevan a una cárcel que se encontraba en la frontera de Estados Unidos y México, la Chusbalista. Ahí permanece como 38 días Camilo, cuando ya entonces es enviado para Cuba mediante la vía de México. Llega Camilo a Cuba. Camilo se pone en contacto con su hermano Manny Cienfuegos, que estaba en movimiento, que estaba también haciendo revolución. Ya había pasado el asalto a Cuartel Moncada, ya se estaban haciendo un grupo de acciones en toda Cuba, ya se estaba trabajando, ya los jóvenes estaban incorporados a la lucha armada, a la lucha clandestina. Pero Camilo participa en varios eventos, y en uno de esos eventos es rindiendo el homenaje
a nuestro apóstol José Martí el 28 de enero de 1954, donde Camilo es herido en una pierna. A Camilo lo llevan para el hospital porque ahí la tiranía empezó a tirar tiros de eso, que no permitía que nadie entrara al parque, a rendirle homenaje a José Martí. Y es herido en una pierna. Lo llevan al hospital. Y cuando lo llevan al hospital, Camilo pensó que sus padres lo iban a regañar porque ya había regresado a Estados Unidos y toda esa acción. Al contrario, cuando el padre Ramón vio la chaqueta de su hijo, tinta en sangre, dijo, esta es sangre por la revolución de mi hijo Camilo. Igual que Camilo, el 7 de diciembre, cuando participa rindiendo el homenaje a Antonio Maceo, también es golpeado y ve por el BRA, por el Buró Represivo de Actividades Comunistas, casi lo matan. Muchas personas, el BRA en aquella época era que te mataban y te tiraban para las cunetas. Y si te olías comunista también hacía eso, muchos abusos, lo torturaban, como lo pueden ver ahí. Y eso le dio más deseo y más ánimo a Camilo de seguir luchando por la revolución, como los letreros que leímos, que Camilo tenía dos objetivos. Uno, seguir las ideas de Fidel y defender su pueblo, luchar por su pueblo, por la libertad de su pueblo. Y también continúa la lucha y tenemos aquí los maravillosos libros, La historia me absolverá, hechos por nuestro comandante en jefe Fidel Castro cuando se convirtió de acusado en acusador, donde él denunciaba en aquellos gobiernos lo que vimos allí. ¿Ves? La situación que existía en Cuba en la vivienda, en la educación y en la salud. Tenemos la presencia de uniformes de casquitos que se utilizaron los asaltantes al Moncada para poder penetrar a ese cuartel y que se vistieron y como mismo esta vez ensangrentados en sangre. Esa es la sangre que derramaron muchos hombres y mujeres por esta revolución que tenemos, por esto que estamos viendo hoy aquí y por esto lo que ustedes están haciendo y porque muchos tienen que continuar y qué bueno sería hacerlo en el propio corazón de los Estados Unidos para que ese pueblo de Estados Unidos conozca el gobierno títere que tiene, que son mascarillas. Continuamos por aquí. Conociendo ya Camilo de toda esa situación y de todo, regresa Isabel Blandón a Cuba. El 1 de septiembre de 1956, donde contrae matrimonio con ella, se casan. Y después que Estados Unidos le dio el perdón porque estaba indocumentado, regresa Camilo con Isabel a Estados Unidos. Pero Camilo regresa con el otro objetivo, porque él dijo que a ese país no volvería nunca jamás, porque todo lo que pasó por el hambre, por el frío, por todo lo que pasó. Pero volvería a Estados Unidos por problemas de política. Y así mismo fue cuando se lo manifestó a Isabel. Isabel dijo que no continuaba con él y rompen relaciones matrimoniales. Viaja Camilo a México y cuando Camilo viaja a México contacta con Mario Fuentes y Reinaldo Benítez para ir a ver a Fidel porque él conocía de una expedición que salía por México y que quería participar en ella. Efectivamente, van a ver a Fidel y Fidel desde el primer momento le dice que no puede ser, que él no puede venir en el Granma. Primero, porque no venía en el listado del movimiento 26 de julio. Y segundo, que lo único que tenía era una herida en una pierna y no era suficiente. Pero que ese barquito que estaba diseñado para 12 personas ya venían 81 hombres y que no podía ser. Pero Camilo, con tanto deseo de luchar por la revolución, por continuar la lucha, le dijo, yo soy flaquito, no cubro espacio. Y entonces Fidel, a tanta decisión de Camilo, a tanto deseo, y que lo miró, por eso dice Raúl, su nombre figuró los últimos en la lista, era el número 82. El único que no se mareó, el único que no se vomitó en la travesía desde México hasta Cuba. Como bien le dije, ese barco diseñado para 12 personas, 82 hombres, salieron de México, salieron el 25 de noviembre de 1956, algo que le quiero decir y por eso le digo la continuidad de la historia cubana. Por eso le digo, desde Céspedes hasta Fidel, una sola revolución. Porque entonces el 25 de noviembre, pero del 2016, partió nuestro comandante en jefe Fidel Castro, físicamente, pero dejó su historia, dejó sus principios, dejó su dignidad, dejó su concepto de revolución, que ahí está plasmado y que todos los cubanos juramos y firmamos que lo íbamos a defender. Y de hecho, lo estamos haciendo. Y entonces, cuando llegan a las costas cubanas, que tenían que llegar el 30 de noviembre, junto con el alzamiento de Santiago de Cuba, que estaba al frente de Fran País, pero no fue posible, por el mal tiempo que había, pero que también cayó un compañero al agua Roque,
comprendió y cuenta Camilo Cienfuegos que se dio cuenta que Fidel era el faro y guía de la revolución cubana, porque detuvo la marcha, que hasta que Roque no apareciera, no continuaría, y no importaba no llegar el 30 de noviembre. Y de hecho apareció Roque, fue atendido por Ernesto Che Guevara, por Faustino Pérez y por Sergio del Valle, los médicos que venían en el Granma, porque también venían dominicanos, también venían italianos. Desde ahí comienza la unidad de los hombres. Y entonces, como bien le expliqué, que desde el Granma Fidel creó el pelotón del centro, el pelotón de la vanguardia y el pelotón de la retaguardia. ¿Qué clase de idea, qué clase de visión de nuestro comandante jefe, Fidel Castro? Porque cada vez que le hablo de Camilo, le hablo de Fidel, le hablo del Che, le hablo de Raúl. Y aquí está plasmado, mediante estos cuadros, la hermosa historia, pero detrás también hay otra, que la llevamos todos nosotros por dentro. Y de ahí, cuando llega a la costa cubana el 2 de diciembre, es el primer revés, el combate de Alegría de Pío. Ahí muchos murieron, muchos viraron, otros no llegaron, otros se perdieron, pero entonces fueron creando por la tenacidad y por la idea de seguir la lucha, crearon tres grupos, el grupo de Fidel, el grupo de Raúl y el grupo de Juan Almeida, y que había que subir a la Sierra Maestra, cueste lo que cueste, porque cuando salió de Tupán, México, dijo: si salimos, entramos, si entramos, llegamos, y si llegamos, triunfamos. Y así mismo fue. Y con esa tenacidad, cuando subieron a Cinco Palmas, que se unió todos los hijos de Mongo de Crescencio Pérez, subieron a la Sierra Maestra. Subieron a la Sierra Maestra. Aquí comienza la historia, independientemente de la otra, pero aquí comienza la revolución cubana. Aquí comienza las ideas, aquí comienzan los principios. Cuando llegaron a la Sierra Maestra, Fidel, estando en la Sierra Maestra, dijo: ¿cuántos hombres hay? Hay 8 hombres. ¿Cuántas almas? 7, Dios. Con eso basta para hacer una revolución. Ahora sí ganamos la guerra, pero las mismas palabras de Céspedes, unos años atrás. Y cuando Fidel sube a la Sierra Maestra, se incorpora Guillermo García Frías, Celia Sánchez Manduley, Vilma Espín, que le expliqué allí, todo lo que estaba en la lucha clandestina, y van armando el ejército rebelde. Y cuando arman el ejército rebelde, Fidel, con su conocimiento académico, su preparación, la que tuvo también en México, entonces prepara el personal y decide y comprende que había que llevar una guerra desde Oriente hasta Occidente, la guerra de los mambises. Por eso está plasmado el himno invasor, porque es el himno de los mambises. Pero algo que le quiero decir: hasta dónde era la batalla de ideas, hasta dónde eran las ideas de nuestro comandante en jefe. Vienen unos periodistas americanos a subir a la Sierra Maestra para entrevistar a Fidel. Y bueno, los integrantes del ejército rebelde dicen: no, ¿cómo van a subir? No descubren. Y Fidel dijo: que suban, que van a conocer cuál es el ejército rebelde. Que no era tal, ya se había creado la columna 1, Antonio Maceo, y la columna 4, que estaba al frente, Ernesto Che Guevara. Pero para que los americanos, los periodistas dieran publicidad, que estaban armados, que estaban fortalecidos. De hecho, lo que sí había era un principio, lo que sí había un deseo de luchar por una revolución, lo que sí se sabía, estaba claro, que no querían más abuso, más opresión. Y entonces cuando subieron los periodistas americanos, que bajaron, divulgaron que aquello era un ejército, eso no tenían nada, ni armas, ni tenían nada, se estaban fortaleciendo. Y de hecho, ahí comprendió Camilo que entonces sus dos objetivos básicos eran seguir la idea de Fidel y luchar por la libertad de su pueblo, que de hecho ha sido eso. Conociendo ya de todas esas cuestiones, y ya veo que conociendo de todas esas cuestiones y de la preparación del personal, Camilo, cuando desembarca, entra como soldado, por todas las acciones libradas en los llanos del Cauca, en las provincias orientales, por todos los combates obtenidos, por la tenacidad, por la valentía, por el honor, que entonces es el hombre, el señor de la vanguardia, porque venía en el pelotón de la vanguardia de la columna 1, José Martí, que estaba dirigida por nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Se destacó en los llanos del Cauca, se destacó en las provincias orientales, Camilo. Entonces Fidel decide darle el grado de comandante. Pero mire la continuidad de la historia que le quiero decir. La historia continúa. El 19 de abril de 1961 fue el primer combate de América Latina que tuvieron
el ataque a Playa Girón que tuvieron los cubanos en América Latina, que fue una derrota rotunda para los americanos, el 19 de abril, y el 19 de abril ascienden a Camilo al grado de comandante, la continuidad de la historia. Pero el 16 de abril de 1961 se declara el carácter socialista de la Revolución Cubana cuando el entierro de las víctimas en el bombardeo de Playa Girón, otro sabotaje que hicieron los americanos contra Cuba, no solo Playa Girón, pero los sabotajes que han hecho psicológicamente, los sabotajes, todas las epidemias que han enviado micrológicamente, y nosotros estamos aquí y hemos resistido. ¿Por qué? Porque conocemos la historia, porque conocemos la sangre que se derramaron para que hoy nosotros estuviéramos aquí, para que hoy yo por lo menos con un nivel escolar pudiera explicarle la historia, la vida y obra de Camilo Cienfuegos y la vida y obra de los seres y mártires de la patria. Y porque todos lo conocemos, entonces Fidel decide que Camilo salía del Salto con 92 hombres, y de esos 92, 82 armados hasta el final del río. Y que Ernesto Che Guevara las villas, Camilo la columna 2, Antonio Maceo, y Ernesto Che Guevara la columna 8, Ciro Redondo. Pero cuando Camilo llega a Yaguajay, después de tanto, cuando cruza la provincia de Camagüey, por todos los obstáculos, y que se lo voy a decir en una poesía que todos los cubanos hemos aprendido y de forma general, para que lo conozcan, cuando Camilo salió y entró al Camagüey, entró como un río de bravura, descendió del lomerío, y así como un bravo río, atravesó la llanura. Nada, hambre, llagas, piedras duras, nada lo detenía, hasta que su reverdía sobre Yaguajay candente descabezó la serpiente, ciega la tiranía. Camilo entró a Yaguajay en esas condiciones, pero cuando Camilo entra a Yaguajay, aquí habían tres fuerzas, las que le expliqué allí. Estaba la fuerza del Movimiento 26 de Julio, estaba el Partido Socialista Popular, el que lo tenía Joséito Ruiz, el alcalde, y la fuerza del directorio. Y por eso se dice que el Yaguajay fue la primera batalla que libró Camilo Cienfuegos, porque había que unir esas tres fuerzas. Porque cuando salieron desde Oriente, Fidel dijo que había que llevar una revolución desde Oriente hasta Occidente, la revolución de los mambises. Pero había que tener en cuenta el fracaso de esa revolución. ¿Y cuál fue el fracaso? La falta de unidad. Y por eso hoy todos estamos aquí, tenemos que defender. Y por eso fue la primera batalla que Camilo libró en Yaguajay. Y por eso fue cuando nuestro comandante en jefe Fidel Castro decidió que Camilo se quedara en Yaguajay y Ernesto Che Guevara continuara para Santa Clara, porque esto era parte de la villa. Y Camilo unió las tres fuerzas. Y entonces que se crea el Frente Norte de la villa, como lo pudimos apreciar allí. Se liberaron todos los pueblos de Yaguajay, como lo vimos plasmado allí, en los muros. Jarahueca, Venega, Perea, Ceibado, todos los pueblos, Mayagüita, se liberó toda la parte urbana de Yaguajay. El 24 de diciembre, la fecha que le di allí, que se libera toda la parte urbana de Yaguajay. Pero ¿qué quedaba? El cuartel de la tiranía, Panchito Gómez Toro, que le expliqué que había un escuadrón número 37 y que comenzó la batalla el 21 de diciembre hasta el 31 a las 6 de la tarde. Al frente del cuartel estaba Abón Lee, que también se lo expliqué. Abón Lee se encontraba frente al cuartel. Le expliqué también que se libera, después que pidieron muchas treguas, porque Abón Lee estaba esperando que llegara el refuerzo. El tren del Che de Cariló en Santa Clara era el refuerzo que esperaba Abón Lee, que no llegó, porque se había liberado el ayuntamiento, la planta eléctrica, no tenían agua, no tenían nada. Le habían puesto como 20 y pico pelos de alambre ahí frente a eso que tenían ahí, como lo pueden ver aquí, que está ahí en la foto, el cuartel de la tiranía. Y entonces también, como les dije, que el tren que está allí fue el que provocó que Abón Lee se rindiera. Se rinde Abón Lee el 31 de diciembre a las 6 de la tarde, que todos los 31 de diciembre se celebra, se conmemora aquí en el complejo histórico Camilo Cienfuegos el acto. Este año fue por el 60 aniversario de la liberación de Yaguajay. Se hace la toma simbólica de Yaguajay, donde el pueblo de Yaguajay desfila aquí a honrar esa fecha. Tenemos acá la presencia de la maqueta de la batalla de Yaguajay. Este Yaguajay en 1958, Victoria, el central Victoria, Narcisa, y aquí estamos nosotros.
Esa era la fuerza que acompañaba. También le expliqué el dragón, que lo pueden ver allí, que yo se lo expliqué en la parte de afuera. Algo que les quiero decir, cuando triunfa la revolución, Camilo Cienfuegos ocupa el cargo de jefe del ejército rebelde. Y todos sabemos, en este escenario que hay aquí, que el imperialismo yanqui, a través de su subversión, ha difamado, ha difundido sobre la muerte de Camilo Cienfuegos. Ha creado videos que conozcan de que los dirigentes de nuestra revolución mataron a Camilo Cienfuegos. Pero aquí en el corazón de los cubanos no hay ninguna propaganda subversiva que nos haga y que nos hagan creer que es cierto. No es cierto. ¿Por qué? Porque Camilo era fiel a Fidel. Y en ese discurso que está ahí, que dice Fidel, le preguntan, ¿voy bien, Camilo? Y le dice, va bien, Fidel. ¿Hasta dónde era la confianza de Fidel con Camilo? Pero cuando la detención de Hugo Mato, también difundieron la fecha sobre la detención de Hugo Mato. Camilo, por orden de Fidel, va el 21 de octubre a la provincia de Camagüey a detenerlo a Hugo Mato. Hugo Mato era un rebelde que traicionó por la envidia desmedida contra Fidel y los otros dirigentes, por el Che y porque eran comunistas. Camilo detiene a Hugo Mato el 21 de octubre. El 25 de octubre regresa para La Habana en su avión. El 26 de octubre es donde Camilo da su último discurso, que ese día 26 de octubre se celebra el coloquio de lo que yo le expliqué, que participaban los militares, porque en cada provincia de nuestro país hay una escuela interarma Camilo Cienfuegos, una escuela militar Camilo Cienfuegos, pero tenemos el gran honor que en nuestro municipio hay una escuela Camilo, héroe de Yaguajay, que fue la escuela que Camilo dijo que le iba a hacer y que Fidel la cumplió. La presencia de Camilo mediante esa foto en el pueblo de Yaguajay. Y entonces el 26 de octubre renace Camilo los versos de Bonifacio Birne, que se los voy a enseñar, que son los versos donde Camilo también dijo que una sola vez nos pondremos de rodillas y solamente sería una sola vez para decirle al pueblo de Cuba, hermano, la revolución está hecha, nuestra sangre no cayó en vano. Pero en ese discurso renació los versos de Bonifacio Birne, como también lo renació en el propio corazón de los Estados Unidos cuando viajó por la difusión, la difamación que había sobre el guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Los versos de Bonifacio Birne están plasmados en una poesía, La Bandera, que le gustaba mucho a Camilo. Y dice así: si desechen menudos pedazos, llega a ver mi bandera algún día, nuestros muertos alzando los brazos la sabrán defender todavía. Y con esa lealtad y con esos principios de su bandera, así continuó la lucha Camilo Cienfuegos. Pero desgraciadamente el 28 de octubre, cuando regresa a la provincia de Camagüey de nuevo, porque en Cuba en aquel momento no estaba diseñado ni un comité provincial del partido, ni tampoco los órganos del poder popular, y tenía que continuar al Camagüey. Cuando sale a las 6 de la tarde de la provincia de Camagüey, su avión desaparece por la tormenta que existía, lo mismo que sucedió en La Habana, que derramó, que acabó con casa, y entonces el mar traga y cada cierto tiempo devuelve. Como le expliqué de la avioneta que estaba, nadie la encontraba y cada cierto tiempo la sacó para afuera, y por eso la familia la encontraba. Y por eso está plasmado en estos carnets de la juventud y el estatuto de la juventud la presencia de Camilo Cienfuegos por su ejemplo, por su heroísmo. Por eso, todos los 28 de octubre, la tradición que se rinde homenaje a su desaparición física, donde el mar y los ríos se convierten en flores. Por eso la presencia de Camilo, como bien le dije, en la escuela interarma Camilo Cienfuegos, la presencia de Camilo en Yaguajay, en Valla, Cara y Obelico, y este se encuentra en el Museo de la Revolución. La presencia de Camilo en los sellos de la Filadelfia, la presencia de Camilo en los billetes tanto nacionales como internacionales. Pero lo más hermoso, y para darle culminación al encuentro acá al monumento, y una lástima ver que no hubiera sido tan rápido y hubiese explicado más, pero también guarda este monumento el juramento de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, que todos los cubanos firmamos, pero también tenemos la presencia de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, de Juan Almeida Bosque, de Vilma Espín, nuestra presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas. Pero también tenemos las hermosas palabras que hoy ustedes
han revivido por su presencia acá en el monumento Camilo Cienfuegos. Esos que luchan, no importa dónde, son nuestros hermanos. Las palabras de la unidad, las palabras del internacionalismo, que hoy más que nunca, en estos años convulsos, vamos a continuar defendiendo. Muchas gracias.